Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Todos sabemos que en el final de los tiempos de la República, el Alto Consejo Jedi era la máxima autoridad de esta orden de caballeros. Un concilio de sabios experimentados maestros que, desde la cima de la torre del Templo Jedi, tomaban las decisiones más adecuadas para su propia orden y para el devenir de la galaxia. Y este consejo lo componían un total de 12 individuos y lo vimos finamente representado a lo largo de las precuelas de la saga y también en la serie de Clone Wars hasta que dejó de existir tras la purga Jedi con la Orden 66. Sin embargo, poco se ha explorado a profundidad quiénes fueron todos sus últimos integrantes desde los tiempos del episodio 1, pasando también por la Guerra de los Clones hasta los tiempos del episodio 3, sobre todo analizando a cada uno de los individuos que conformaron el Alto Consejo Jedi, al igual que también todos los cambios y las razones detrás de estos cambios en sus integrantes. Es por eso, Masters, que revisaremos a todos los 20 miembros totales que hubo en el Consejo Jedi y en el canon de la saga, entre los tiempos de la amenaza fantasma en el año 32 hasta el fin de la Orden Jedi y en el año 19 antes de la batalla de Yavin. Ok, y comenzando con los casos fáciles para el episodio 1, en la primera silla del consejo tenemos al maestro Plo Koon, el enmascarado Jedi de la raza Keldor del mundo de Dorin, que descubrió a la pequeña Ahsoka Tano y que, a pesar de ser un tanto callado en las reuniones del consejo, era sumamente pacífico y un extraordinario piloto. Cabe señalar que su lugar en la primera silla del consejo se mantuvo inamovible por 13 años desde los tiempos del episodio 1 hasta su muerte a bordo de su nave con la Orden 66. En segundo lugar, la silla a la derecha de Plo Koon era justo la del guerrero defensor de la Orden Jedi en el campo de batalla, el maestro humano Mace Windu, una silla que el Jedi por lo menos había tenido desde 8 años antes de los tiempos del episodio 1. Cabe señalar que también se conoce que era el maestro más experimentado de todos los ahí presentes después del sabio maestro Yoda. No por nada Windu sería el comandante en jefe de los Jedi para los tiempos de la Guerra de los Clones, hasta que fue asesinado por Darth Sidious en el año 19 antes de la batalla de Yavin, con lo cual Windu se mantuvo por lo menos 2 décadas sentado en esa segunda silla del consejo. En tercer lugar, entre las sillas que no se movieron durante las precuelas de la saga, tenemos el caso más obvio de todos, Yoda. El pequeño maestro verde no solo era el más viejo de la orden, superando los 850 años para los tiempos del episodio 1, sino que tenía también el título del gran maestro de la orden. Y básicamente su influencia en el consejo era tanta en estos tiempos que hacia donde circulaba su opinión el consejo tendía a seguirlo. Yoda, claro, se mantendría inmovible en su tercer silla en el consejo, superando la guerra y también la purga Jedi, con el fin de entrenar años después a toda una nueva generación de caballeros. La cuarta silla en el consejo fue otra más Masters de las inamovibles durante las precuelas. Esta perteneció al maestro Ki-Adi-Mundi, el Jedi de la raza Serian que tenía un cerebro binario. Él se mantuvo con su inteligencia y escepticismo único de su especie durante los 13 años de las precuelas en su silla, fungiendo en su silla como un general hasta que pudo sentir como solo unos pocos pudieron la ejecución de la Orden 66 en la galaxia, siendo traicionado por la espalda por sus propios clones en los tiempos de la venganza de los Sith. Y es a partir del quinto lugar, Masters, que comienzan los movimientos en el Consejo Jedi que vimos originalmente en la amenaza fantasma, ya que la quinta silla la ocupó el maestro de la raza Iktochi Saessi Tiin. Este Jedi, además de portar un sable de luz verde, fue un reconocido telépata dentro de la orden y también un gran piloto. Y él se mantendría en la quinta silla durante los episodios 1 y 2 de la saga. Sin embargo, un año después y ya hasta los tiempos del fin de la Guerra de los Clones, él se movería a la novena silla del Consejo, dejando su silla original al influyente y carismático maestro Kenobi. Es así que la sexta silla, todavía en los tiempos del episodio 1, tenemos aquí a la maestra Yaddle, una alienígena de la misma especie de Yoda pero mucho más joven que él, ya que tenía 477 años, casi la mitad que Yoda para esta época. Sin embargo, dado a que Mace Windu era el segundo más viejo en el consejo después de Yoda, esto nos dice que Yaddle, antes de la amenaza fantasma, a pesar de su edad, no tenía demasiado tiempo ahí como un miembro del consejo. Pero también se sabe que tras la invasión de Naboo de parte de la Federación de Comercio, ella dejaría con los años de participar en los asuntos del Alto Consejo Jedi, retirándose, y ya no se le vería más para los tiempos del episodio 2, teniendo un rol mucho menor dentro de la política de la Orden Jedi. Y básicamente se desconoce qué pasaría con ella en el canon, pero seguramente moriría
pasaría de cualquier forma por la Orden 66. En la séptima silla del consejo tenemos al maestro de orejas puntiagudas de la raza Lanik, Even Pill. Él era un maestro considerado brusco, un tanto rudo y hasta bélico, pero siempre respetado por todos los Jedi por tener mucho arrojo en las batallas. Y él se mantendría como un miembro del consejo desde la amenaza fantasma hasta que inició la Guerra de los Clones en el episodio 2, donde a partir de ahí serviría como un general de la República y también como un miembro del consejo por otro año más. Sin embargo, en el primer año de la guerra, en una misión de rescate al sistema Lola Sayu, Even Pill terminaría siendo asesinado por los separatistas frente a los ojos de Ahsoka Tano. Así que su silla se mantendría sola durante 2 años hasta el final de la Guerra de los Clones, donde ahí volvería a ser ocupada durante el episodio 3. El octavo lugar lo ocupó desde el episodio 1 el maestro Oppo Rancisis, un alienígena en forma de serpiente de la raza Tispiacian. Este maestro venía de la casa real de su planeta. Sin embargo, dejó su herencia como futuro monarca y se convirtió en un Jedi siendo entrenado por la maestra Yaddle. Y ya para los tiempos del episodio 1 tenía 174 años y era todo un maestro de la orden. De hecho, era uno de los más viejos miembros que había en todo el Consejo Jedi. Y este maestro mantuvo su lugar durante casi toda la Guerra de los Clones, aunque en los momentos finales de la guerra se dedicó como un general en el sitio de Saleucami, siendo brevemente reemplazado en el Consejo en el último año de la guerra. Y lo más interesante es que este Jedi fue tan bueno que no solo sobrevivió a la Orden 66, sino que se escondió por 5 años del Imperio y el Inquisitorius de Vader lo buscó por todos estos años y nunca lo pudieron encontrar. En la novena silla para los tiempos del episodio 1 tenemos a la bella maestra Adi Gallia de la raza Tholotian, una que también era un excelente piloto y duelista. Ella participó en el asalto en la arena de Petranaki en Geonosis durante los eventos del episodio 2 como un miembro del Alto Consejo y serviría también como un general durante gran parte de la subsecuente Guerra de los Clones, incluso sobreviviendo hasta un enfrentamiento con el cruel asesino de Jedi y el general Grievous. Aunque para el año 20 antes de la batalla de Yavin, es decir, un año antes de los sucesos de la venganza de los Sith, ella sería asesinada en el sistema Florum por Savage Opress, lo cual dejaría libre su silla hacia el final de esta guerra. Es así que en el lugar 10 de los 20 que tenemos en esta lista, se sitúa aquí el maestro Yarael Puf, quien se vio justamente en la 10ª silla del Alto Consejo para los tiempos del episodio 1, un Jedi de un largo cuello alargado de la raza Quermian, que fue un famoso diplomático y también maestro en sus tiempos de la Orden, aunque desgraciadamente el maestro Puf moriría en una terrible misión en un cierto tiempo antes de la batalla de Geonosis. Por eso su silla sería tomada ahí por el maestro Coleman Trevor. En el lugar 11, que ocupaba esa misma silla para los tiempos del episodio 1, tenemos al pacífico maestro Ith Cod. Este Sabrak del mundo de Iridonia fue nombrado miembro del Consejo Jedi 8 años antes de los eventos del episodio 1 y sirvió también como un general de la República en la Guerra de los Clones, inclusive sobreviviendo a un duelo en contra del general Grievous. Sin embargo, el Jedi sí sería capturado por él, aunque también más tarde sería liberado, aunque también se sabe que por momentos él cambiaría de lugar en la guerra ocupando la 10ª silla del consejo brevemente, aunque como caso curioso ya para el final de la Guerra de los Clones sería removido extrañamente por los otros miembros del concilio de su asiento para dárselo al también Jedi Sabrak Agent Kolar, esto claro en los últimos meses de la guerra, algo que también provocaría que el mismo Itko dejara la Orden Jedi y se exiliara, y esto por ende provocaría que increíblemente sobreviviera a la Orden 66, convirtiéndose y escondiéndose por 5 años como un simple sacerdote, aunque este trágicamente finalmente sería cazado por el propio Lord Vader. En el lugar 12 tenemos a la maestra Deepa Vilava, una maestra del mundo de Chalactan, quien en su pasado fue entrenada por el propio Mace Windu como un viejo maestro del consejo, por eso también ella sería invitada a formar parte de este. Y esta Jedi era una de las más abiertas en su forma de pensar dentro del consejo. Era en realidad poco tradicionalista y luchaba por la plural representación de las especies y los temas en el consejo. Tanto así que muchas veces no votaba igual que Yoda como lo hacía la mayoría. Y esta Jedi un tiempo dejó de estar en el consejo a causa de una terrible herida que la mantuvo en coma en Bacta por 6 meses. Esto ya durante la Guerra de los Clones. Por eso en esos tiempos Kenobi tomaría su lugar y después sería reinstalada, aunque a final de cuentas los lugares
lugares en la silla se moverían a causa de esto. Sin embargo, para el final de la guerra, Deepa ya no sería un miembro del concilio y pelearía en el sistema Kaler, donde ahí, con tal de proteger a su padawan, Caleb Doom, daría su vida cuando se ejecutó la Orden 66. En el lugar 13 de 20 en esta lista, entramos en esos cambios que se dieron 10 años después, para el año 22 antes de la batalla de Yavin durante los sucesos del ataque de los clones. Aquí la maestra Shakti, una togruta del mundo de Shili, ocupó la sexta silla en el consejo que dejó libre la maestra Yaddle cuando ella se retiró hacia otros labores, y con ese mismo título participó en la batalla de Geonosis, supervisando también todo el entrenamiento de los clones de camino en los siguientes años, aunque 3 años después, durante el episodio 3, ella ocuparía la silla 11 dentro en el consejo, esto hasta que fue asesinada por Anakin Skywalker durante la Orden 66. Es así que en el lugar 14 tenemos al maestro Coleman Trevor. Este Jedi originario del mundo de Sembla y de la especie Burke ocupó la 10ª silla que años antes del episodio 2 Yarael Puff había dejado libre. Con esto, el maestro Trevor, por su tranquilidad única en la meditación, pudo ayudar al consejo a mediar en decisiones sumamente difíciles en estos tiempos, aunque desgraciadamente moriría como un héroe cuando intentó detener al conde Dooku durante la batalla en Geonosis, donde trágicamente moriría por los blasters de Jango Fett, haciendo así que su silla de nuevo quedara libre. Por lo que en el lugar 15 tenemos un caso muy famoso, el negociador de la guerra Obi-Wan Kenobi, un Jedi que fue nombrado como un miembro del consejo en el año 21 antes de la batalla de Yavin, justo un año después de los sucesos del episodio 2 tras convertirse en un maestro y que su padawan fuera promovido a caballero. Este Jedi sirvió con sabiduría para darle balance a todo el consejo, ocupando originalmente el lugar de Deepa Villaba, pero también terminaría siendo promovido a la 5ª silla del Alto Consejo, un lugar sumamente privilegiado, un asiento que había ocupado antes el maestro Saiz Sitin, quien pasaría así al 9º sitio que había dejado libre la muerte de Adi Gallia. Así pues, Kenobi se mantendría en ese influyente sitio por 2 años hasta la destrucción de toda la Orden Jedi. En el sitio 16 tenemos al carismático y feliz Jedi Nautolan Kit Fisto, quien sería promovido al Consejo Jedi poco tiempo después de sobrevivir heroicamente a la batalla en Geonosis. Así que tras haber muerto el maestro Trevor ahí, sería justo Fisto quien lo sustituiría a inicios de la Guerra de los Clones, manteniéndose en la 10ª silla del concilio por casi 2 años, al igual que Kenobi. Hasta que así, trágicamente, su sonrisa fue borrada por el sable de un bello carmesí de Darth Sidious durante los sucesos de la venganza de los Sith. El caso 17 de esta lista de 20 será el maestro de la raza Ongri de piel amarilla, Coleman Kag, quien se sumaría al Consejo Jedi en el año 20 antes de la batalla de Yavin, apenas un año antes de concluir la Guerra de los Clones, ocupando en este caso la 8ª silla que antes había pertenecido a Oppo Rancisis. Y el maestro Kag sería visto incluso hasta los eventos del episodio 3 cuando Anakin fue nombrado como un miembro del Alto Consejo, y sorpresivamente sería uno de los pocos supervivientes a la Orden 66 que eran también miembros del Consejo, manteniéndose prófugo y desapareciendo hasta 5 años después de los eventos del episodio 3. Es así que en estos últimos 3 casos llegamos a los Jedi que se sumaron en el año 19 antes de la batalla de Yavin, meses antes de la venganza de los Sith, y en el lugar 18 tenemos justamente al Sabrak Agent Polar, quien algunas veces es confundido con Nit Code por haber ocupado justo su silla cuando este fue removido del Alto Consejo por el resto de los Jedi. Aunque cabe señalar que el maestro Kolar fue promovido al 6º asiento, cambiando el lugar 11 con Shakti. Con esto, la representación alienígena en el consejo se mantuvo, participando él mismo en importantes discusiones hasta que Kolar fue brutalmente asesinado por Darth Sidious cuando los Jedi intentaron arrestarlo un año más tarde de su promoción. Es así que en el penúltimo lugar tenemos a la maestra Stas Sali de la raza Tholotian. Ella fue promovida al consejo en el último año de la Guerra de los Clones después de la muerte de su prima y hermana Jedi, que también era de la misma raza, es decir, Adi Gallia. Esto cuando ella murió brutalmente en el sistema Florum. Es así que la maestra Stas Sali, con gran experiencia en el campo de batalla, será quien encabezaría el asedio al desolado planeta de Saleukami, donde perdería la vida cuando el comandante clon Neyo accionaría a la Orden 66 cuando ella iba a bordo de su sub-bike. Finalmente, en el lugar 20 tenemos al elegido de la fuerza, Anakin Skywalker, quien se sumó al Consejo Jedi por unos breves días durante los sucesos de la venganza de los Sith. Lo importante de esto es que Anakin ocuparía ese lugar a pesar de no ser un maestro, la 7ª silla en el Consejo
Consejo Jedi, una que antes había pertenecido al maestro Eden Peel, y que también durante 2 años en la Guerra de los Clones permaneció completamente vacía. Así que con esto, Skywalker, antes de su conversión oscura, formaría parte de la última reunión oficial del Alto Consejo Jedi, antes de que este desapareciera de la faz de esa galaxia muy lejana. Pero si también quieres saber más de todos los Jedi que usaron raramente sables de luz rojos, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras más. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí la sombra del Imperio.